más fashion, yo creo que sí es más planeado, Ujú. pero aquí es más natural. Sí, es más natural como nuestra interacción en la calle con el arte también. Ujú. Pues bueno, ¿puede compartir con nosotros cómo te llamas y de dónde eres? Ah, me llamo Fero. eh, soy es un contexto un tanto complicado porque también se refiere a que tú perteneces a algo y yo soy un ser libre. Mm. Entonces, prefiero decir, mi origen es de Colombia, Bogotá. Ah, wow. Sí, es como dice Sócrates, no soy de Grecia, soy ciudadano del mundo. Exacto, algo así. De hecho, no había pensado en eso. Y de hecho, no sabía que Sócrates dijo eso. Pero es esto, es como la sensación de que le pertenezco a algo cuando en realidad no le pertenezco a nada. Yo decido a dónde pertenecer. Ya si las personas que están en el lugar en el que yo quiero pertenecer no me dan su apoyo, pues es diferente. Pero si yo decido pertenecer a otro lugar diferente, ¿por qué no hacerlo? Todo es muy imaginario en realidad. Pues algo que me gusta es que las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas, como con Las ideas tienen personas. Sí. creo que creo que lo que realmente es real puede llegar, puede ser la idea del mismo mundo, Mm. porque el mundo está creado a partir de algo lógico en sí. Entonces es como esa sensación de que de por sí el mundo ya es una idea mucho más grande y antigua que tú. Mm. Entonces tú no tienes ideas, las ideas te tienen a ti porque tú eres en sí una idea. Sí, exactamente. Pues yo creo que arte es una forma de expresar las ideas que nos tenemos, ¿verdad? Como Pues, esa parte inconsciente que tenemos y dejamos fluir y se convierte en una idea. sí, es la articulación de una idea. Y por eso, ¿puedes contar la historia de su arte con nuestra interacción? ¿Y qué te Ok. gusta hacer con su arte? Bueno, ah, yo te conocí ah, porque yo te quise preguntar si yo podía dibujar tu anatomía y tú dijiste sí, sí puedes. Lo dijiste de una manera muy abierta, lo cual me gustó mucho porque ya le he preguntado esto a otras personas. Eh, y no sé si en algún momento te cruzas con una persona que yo he dibujado en este mismo contexto, probablemente esa persona te dirá que fue difícil desde su punto de vista, dependiendo de quién sea también, pero probablemente te lo puede decir, porque para muchas personas a las cuales yo les he preguntado esto, ha sido una situación un tanto complicada, pero tú lo hiciste sentir muy natural y eso me hizo sentir bien porque, como ya te conté, que para muchas personas suelo ser alguien excéntrico y con costumbres y actitudes un poco complicadas. Esas personas suelen sentirse algo extrañas conmigo y me lo han confesado. Entonces, ya son muchas para ser una coincidencia, entonces realmente sí puedo llegar a ser alguien excéntrico. Y que tú fueses tan abierto conmigo, eso me dio la seguridad para poder seguir con esto. Gracias. Gracias. No, tenemos algo en común. Es que cuando hablo con la gente y yo dije, por ejemplo, ¿quieres hacer una entrevista conmigo sobre las conexiones universales? Muchas personas, como usted, dicen, sí, es buena idea. Pero muchas personas dicen, ¿por qué? ¿Por qué? No voy a hacerlo. Y creo que un amigo es el espejo donde tú eres algo, una amiga, por ejemplo. Y creo que tenemos virtudes similares y una perspectiva similar del mundo. Y es por música, eso. me gusta mucho tu música. Y el anime también. Pero es por eso que soy auténtica para su arte. Es que tengo un sentido de estoy cómodo, estoy seguro contigo. Y igualmente aquí, yo creo en la entrevista. No recuerdo si recuerdas. El
obrero. El obrero de la humanidad. Algo así. ¿Puedes compartir con nosotros un mensaje que tienes para todos, para todo el mundo? Bueno, Peter Pan existe. Lo sé. No. A ver. Para mí el mundo suele ser algo bastante falso y a veces siento que de hecho yo estoy viviendo algo tan falso que mi vida no vale la pena o algo por el estilo. No son pensamientos suicidas en sí o algo así. Y también suelo darle muchas vueltas a otro tipo de cosas que se podrían considerar aspectos muy negativos desde la parte social. Pero más allá de eso, yo considero que si algo es real en la humanidad es el arte. Y porque es una expresión muy subjetiva de lo que nosotros somos, en esencia y también evolutivamente hablando. Porque eso es algo que nos hace humanos, y ser humano también puede significar algo negativo, algo que no está bien, porque nuestra historia nos ha hecho entender que podemos ser criaturas retorcidas. Pero más allá de eso, somos emocionales, muy emocionales, y creo que eso es una virtud y es lo más real que tenemos, porque nace a partir de esto, de lo que nosotros somos en esencia, desde la comprensión ajena y también desde una introspección. Para mí eso es el arte, comprender a los demás y comprenderte a ti mismo desde la parte más subjetiva y convertirla en algo existente, en algo que puedes usar para significar belleza o una idea. Eso es todo. Sí, gracias. Pues una frase, un dicho que me gusta en relación a arte es que el amor y el arte es para mostrar a alguien, enseñar a alguien quién eres la persona. Y por eso gracias por su arte de mí, porque cuando lo veo, yo pensé, sí, es una forma de Spencer, que no realmente es Spencer en el espejo, pero es muy Spencer. Sí. Y por eso, gracias por capturarme en una manera muy subjetiva, pero muy bien, muy artística. Una reinterpretación. Sí, gracias por ser un espejo a mí. Gracias a ti. Emma. Sí, estoy hablando en serio. Este ha sido 2 de las horas